Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, queridos y queridas hermanos. Mi nombre es Alonso Montiel y pertenezco al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Y hoy estamos en un viernes más, muy contentos, muy alegres, un poquito pasado por agua, pero siempre con la disposición de estar aprendiendo sobre la iglesia y la palabra de Dios. En esta noche tengo a mi queridísimo hermanito Alvarito Rodríguez. ¿Cómo estás, Alvarito? Buenas noches. Muy buenas noches, muy feliz. eh, sí, como dice la gente del Ministerio San Francisco González, es un ministerio de apologética católica que pertenece a la Renovación Carismática de Costa Rica. Buenas noches, hermanos. Que en varias partes de Latinoamérica, y sobre todo de Costa Rica, pues se unieron hoy a hablar de este tema que es tan importante, ¿verdad? Como cualquier tema que nazca de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad es Cristo. Así que cada letra que encontramos en las Sagradas Escrituras es alimento, ¿verdad? Es palabra de vida. Gracias, Alvarito. Entonces, bueno, para iniciar como se debe, ¿nos ayudas con la oración? Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Padre Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tu poder, en la vastedad inconmensurable de tu amor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, nos das a través de tu Hijo, Jesucristo, la posibilidad de redimirnos, la posibilidad de dejar el pecado, dejar el error, para poder morar contigo por la eternidad. Como dice el obispo Munilla, la vida es un instante entre dos eternidades. La primera eternidad nosotros no la decidimos, pero ese instante sí lo decidimos y la eternidad que sigue también la decidimos. Nuestra doctrina nos dice, Señor, que está en nuestras manos, en nuestro libre albedrío, pero sobre todo en nuestra aceptación de la acción de tu gracia, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Ser salvos no es tarea fácil. Ser salvos es actuar en contra de la concupiscencia que nos es natural por el pecado original. Ser salvos es actuar de acuerdo con el designio divino, plan de salvación que se encuentra claramente estipulado en el magisterio, Biblia y tradición. Estamos aquí, Señor, en esta tarde, noche en nuestro país, noche en otros países, para amarte, para conocer de ti, para alimentarnos de la Biblia. Te pido, Señor, y sobre todo a través de quien es la acción de amor entre el Padre y el Hijo, a ti, Espíritu Santo, que descienda sobre todos nosotros para poder tener el conocimiento, la humildad sobre todo, porque el principio de una buena comprensión es la humildad, y permitir de manera dócil tu actuar para que lo que aquí se diga no sea un conocimiento que se quede en nuestro cerebro, sino que tenga la capacidad de bajar a nuestro corazón y de esta manera poder ser camino de conversión para nosotros y de salvación para quienes nos rodean a través de la acción de tu Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Sales, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Pedro Apóstol, Ruega Padre de la Iglesia, ruega por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu por el Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Bueno,
hermanos, muy feliz de estar aquí. Ya lo había dicho fuera de la grabación y lo repito ahora. Hoy vamos a ver un tema, como todos los temas de la Biblia, es un tema muy lindo. Vamos a hablar de lo que se llaman las cartas católicas. Las cartas católicas son la carta de Santiago, la primera carta y segunda carta de Pedro, y la carta de Judas. Uno podría pensar por qué se llaman estas católicas y no llamamos católicas a las Paulinas, por ejemplo. Bueno, o a las juánicas, o a los libros juánicos. Bueno, porque estas cartas se llaman católicas porque, como ustedes saben, el término católicos, que es un término griego, significa una tendencia a la universalidad, a la comprensión de todos. Entonces, estas cartas se llaman católicas porque, a diferencia de las cartas de Pablo, que ustedes saben, la de Tesalonicenses va dirigida a los habitantes de Tesalónica, la de los Corintios va dirigida a las personas que están en Corinto, y así sucesivamente van dirigidas a poblaciones de lugares específicos, con necesidades específicas y con exhortaciones específicas para las circunstancias que tenían en cada una de esas iglesias. Y así Pablo escribe esto. En el caso de Santiago, Pedro y Judas, ellos hacen unas cartas que van dirigidas a la iglesia universal, o sea, a la iglesia que en ese momento se conocía como una iglesia en ciernes, en crecimiento, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y que lo que ellos escriben es igual de importancia para un romano que para un antioqueño, que para un corinto, que para un tesalónico, entonces, o para un tesalonicense. Entonces, por eso se llaman católicas y no tienen ninguna limitación geográfica. Estos libros no tienen un carácter epistolar, les he venido llamando cartas y hay un error en lo que he venido haciendo. En realidad estas no son epístolas, no son cartas, no tienen se parece tal vez un poco al género epistolario, pero se separan de él y se separan sobre todo mucho de las características epistolares o género epistolario que utiliza Pablo. Aquí lo que vamos a encontrar son breves exposiciones, vamos a encontrar muchas sentencias doctrinales, algunas acompañadas de normas prácticas, o sea, tienen un contenido moral importante y lo que buscan, y por eso son tan importantes, por eso es que no podemos verlas con desprecio, sino más bien lo contrario, tenemos que verlas acogerlas con mucho amor, con mucho discernimiento, con la intención de pedirle al Espíritu Santo el don de la piedad y la sabiduría para entender que estas cartas están relacionadas directamente con lo que nosotros vivimos hoy día. O sea, lo que aquí se dice tiene total actualidad para las circunstancias que vive nuestra iglesia y para las circunstancias que vive nuestro mundo. Y lo que buscan, como les decía, es defender la fe. Tienen un carácter estrictamente apologético. Y la iglesia en aquel momento, igual que ahora, se encontraba amenazada por herejías propagadas en el seno de las sociedades o comunidades cristianas por falsos maestros, igual que ahora. Como ya lo había anunciado Pablo en Hechos, lo encontramos en el capítulo 20, en versículos 29 y 30, dice: yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Eso encontramos hoy día. Tenemos lobos rapaces en el seno de la iglesia. Voy a hablar políticamente incorrecto. O sea, yo soy bastante políticamente incorrecto, pero no herir susceptibilidad. Pero cuando tenemos conferencias episcopales como las de Alemania, que nos piden que bendigamos el pecado, pues entonces encontramos precisamente una iglesia católica
que tiene una condición evidentemente apostásica, ¿verdad? Que busca necesariamente la apostasía. Cuando tenemos obispos de algunos países que plantean que la Eucaristía no tiene el carácter de la transubstanciación del cuerpo y la sangre de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues encontramos apostasía, encontramos lobos que nos quieren sacar del rebaño, lobos que nos quieren hacer perder. Cuando encontramos obispos y personas que tienden a atacar el dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora Madre, la Virgen María, nuestra Santísima Madre, planteando que el parto de Jesús fue un parto con dolor y con sangre, pues atacan la Inmaculada Concepción de María porque María no tiene pecado, es inmaculada y por tal razón no tiene por qué parir con dolor. Y segundo, el dogma de la perpetua virginidad, porque un parto con dolor y con sangre, con rompimiento de himen y demás, evidente como se ve en una foto, por ejemplo, que yo vi hecha por una persona no católica, pero que algunos católicos replican, ahí vemos una circunstancia que ataca el dogma de la perpetua virginidad de María, virgen antes, durante y después del parto. Entonces, es muy actual. Y solo estoy diciendo 3 ejemplos dentro de los muchos que podemos plantear y que ustedes saben, que ustedes conocen, en que nuestra iglesia ha generado, o sea, han desenmascarado algunos lobos, ¿verdad? Y el problema de eso es que si no estamos preparados, podemos caer dócilmente en estas doctrinas que nos van a apartar de la verdad. Y la verdad es una mala palabra hoy día, o sea, es una palabra obscena para algunos, porque es que uno tiene la verdad es hablar soberbiamente, decir, bueno, como Álvaro, ¿cómo usted puede decir que es poseedor de la verdad? Bueno, evidentemente nosotros lo que hacemos aquí es tal vez no ser poseedores de la verdad, pero sí somos poseídos por la verdad, que es Jesucristo. Entonces lo que nosotros buscamos es esto, que Jesús actúe en nosotros de tal manera que nosotros podamos discriminar de manera clara e interpretar las Sagradas Escrituras. Y para eso, pues, obviamente, ya decía yo en la oración, tenemos el auxilio del Espíritu Santo a través de la tradición y del magisterio. Entonces, ahí nosotros tenemos que ahí no podemos cerrar, ¿verdad? Entonces, y no erramos a través de la formación. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando llevamos ya un curso de tantas semanas como este. Si bien es cierto, es un curso desde un punto de vista teológico superficial, esta superficialidad no debe ser menoscabada o vista como al ojo, sino más bien al contrario. O sea, es algo que nos va a permitir ir desentrañando poco a poco el misterio de la Iglesia y el misterio de Jesús y el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la salvación. ¿Okay? Como les decía, no tienen un carácter epistolar y tienen un núcleo que es el que vamos a tratar de conocer el día de hoy. Por supuesto que una clase o una charla o una prédica o una conversación o una facilitación de hora y media pues es insuficiente, pero la idea que yo tengo, y cuando siempre que yo se me permite compartir con ustedes, es bueno, no solo aprender de manera general sobre los libros, sino también en algún momento yo me centro en un punto para que esto tenga también una misión catequética y también una misión, un objetivo vivencial, ¿verdad? Que sería tratar de hacer vida y obras nuestra fe católica. Y en este caso, pues yo les hago un análisis expositivo de las cartas de Santiago, de Segunda de Pedro y de Judas, y hago un excurso, podríamos decir, me detengo un momento en la primera carta de Pedro para desarrollarla un poquito. Las cartas se atribuyen a Santiago, Pedro y Judas. Sin embargo, mientras que las de Santiago y Judas no hay discusión alguna
de que le corresponden a estas personas, a Judas y a Santiago, como vamos a ver ahora. Nos dice Lupita que nos oye bajo. Alonso, no sé si le puedes ayudar ahí por el chat. Entonces, Sí, hermanito, ya le voy a ayudar. Gracias. gracias. Con la de Pedro, algunos teólogos plantean que Pedro no la escribió. Yo, antes de estudiar este tema, yo leía las epístolas de Pedro, perdón, las epístolas, no, estos libros de Pedro, y yo me daba cuenta que había una diferencia abismal entre el Pedro de los Evangelios, esa persona iracunda, que le corta la oreja al soldado romano cuando llegan a apresar a Jesús, esa persona dubitativa y temerosa que niega a Cristo 2 veces antes de que cae, 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Ese Pedro que carece de la fe que es necesaria para caminar sobre las aguas, y el Pedro de estos libros, eso, pues que esto obedece a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que yo tenía en mi corazón. Algunos teólogos plantean que no es que haya un cambio cualitativo tan importante en Pedro, sino que otras personas, haciendo lo que se llama una pseudoepigrafía, eh, lo que hacen es tomar el nombre de Pedro para hablar el nombre de él y darle autoridad a su texto. Sin embargo, grandes autoridades de la Iglesia a través de la historia, como Clemente de Alejandría, datan y plantean que la carta es efectivamente de Pedro. Por lo menos la primera no hay ninguna duda, de acuerdo con él. Y yo prefiero adherirme a la posición de Clemente de Alejandría, porque no solo por lo que se llama el derecho a la inmediación de la prueba, o sea, que es mejor creerle a alguien que está a pocos siglos de los hechos que creerle a un teólogo que viene a analizar esos hechos 2000 años, 1800, 1900 años después. Entonces, además de que creo que, y porque lo he visto, que una persona sí puede tener cambios importantes a través de su encuentro con Jesús, a través de la conversión y sobre todo después de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, en mi tesis al final va a ser que la carta de Pedro es de Pedro, ¿verdad? Que las cartas de Pedro son suyas, que pueden haber sido redactadas por un secretario, como vamos a ver ahora, sí, como que yo le narro a alguien, no sé si alguien vio la película Pablo, apóstol de Cristo. En él vemos cómo algunas cartas, ¿verdad? Y los hechos de los apóstoles son dadas a Pablo, ¿verdad? Eso es algo que también se discute a Lucas, ¿verdad? Y Lucas era una persona con mucho conocimiento del idioma griego, muy culto, y entonces podría darle una floritura y un lenguaje literario pues mucho más rico. Bueno, eso puede suceder aquí, pero son ideas de Pedro que son tomadas por un escribano o un secretario. En todo caso, como les decía, en ella se anima a permanecer en la sana doctrina, se debe desenmascarar a falsos maestros y nos invitan a hacer vida y obras la fe. O sea, el otro día hablaba con mi esposa, Viviana Arguedas, que alguna persona por ahí decía que tal vez más importante que la ortodoxia es la ortopráctica, la ortopraxis. A mí me parece que las dos son importantes, porque nosotros no podemos actuar en una ortopraxis, en una buena práctica, en buenas obras, si no sabemos cómo actuar en esas buenas obras, si no tenemos el contenido moral que nos guíe, ¿verdad? A guiar nuestras obras, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, y esto nos invitan estos libros, practicar las virtudes cristianas. El autor de la carta de Santiago es el mismo Santiago, que es el hermano de Cleofás y de María.
Y estamos hablando de la hermana de la Virgen, que es una de las que se encuentran al pie de la cruz. Por tanto, él es primo de Jesús, Santiago es primo de Jesús y gobernó la comunidad cristiana en Jerusalén desde el año 42 después de Cristo en adelante. Y Santiago, todos los apóstoles, excepto Juan, sufrió el martirio en el 62. Compuso su carta más o menos en el año 60, o sea, muy cercano a su muerte, y la dirige a las 12 tribus de la dispersión, o sea, a la diáspora. Esto es a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo greco-romano. El autor de las cartas de Pedro es el mismo Pedro, ya les decía, esa es la tesis que vamos a plantear, es el príncipe de los apóstoles y compuso sus cartas entre el año 64 a 67 y las dirige a los fieles del Asia Menor, que son gentiles que habían sido sobre todo evangelizados por Pablo. El autor de la carta de Judas es el apóstol Judas, que es hermano de Santiago, y si es hermano de Santiago, pues también es primo de Jesús, y compuso su carta hacia el año 67. Vea que hay una diferencia de pocos años entre una y otra, entre, por ejemplo, la de Santiago, Pedro y Judas la dirige a los cristianos convertidos del judaísmo, que en ese momento se encontraban dispersos por territorios del Imperio Romano. Y expone a unos pretendidos maestros de la verdad, o sea, los quita el disfraz, los expone a estos falsos maestros, pero que se dicen verdaderos maestros, pero en realidad son portadores de falsedad. No sería descabellado considerar a estos falsos maestros como precursores de los gnósticos del siglo II. Y cualquiera con un acto de falta de humildad eso diría, bueno, Álvaro, pero es que nosotros ya hicimos los 2 cursos de apologética de San Francisco, los 3 cursos de apologética de San Francisco de Sales, hicimos un curso en la Universidad de Salamanca y ahora hicimos este curso de Biblia con usted y cómo nosotros vamos a ser engañados si nosotros somos unas personas ya muy formadas. Bueno, hasta las personas más formadas, hasta personas que pasan 8 años en un seminario o 10 años en un seminario, son presa de los falsos profetas. Sacerdotes que predican y obispos que predican falsedad, que predican mentira. Probablemente la prediquen con convicción. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es muy humildes y tener claro cuál es la verdadera doctrina. La verdadera doctrina siempre la vamos a encontrar en el catecismo, ¿verdad? El catecismo mayor, que es de una excelente calidad, y ahí nosotros tenemos todas las características del credo, es un credo desarrollado, de la lex orandi, de lo que oramos, ¿verdad? Y sobre todo, todos los elementos sacramentales que están ahí, pues nos van a permitir, y dogmáticos que están en el catecismo, pues nos van a permitir tener de manera clara por dónde es que tenemos que irnos. Y pasar por ese sedazo todo lo que nos diga cuando tenemos duda algo. Por ejemplo, si yo les dijera que alguien siempre estuvo buscando a Cristo para lograr la salvación y que ese alguien me dio mi testimonio de que después de mucho buscar a Cristo lo encontró, les pregunto y les pido que abran el micrófono. ¿Estoy diciendo algo correcto o algo incorrecto? ¿Puede una persona que ha buscado a Cristo durante mucho tiempo encontrarlo? Cindy, ¿qué opina usted? Yo pienso Saskia. que, yo pienso que sí, Alvarito, en realidad pienso que a veces uno cree que lo está buscando, pero es en la forma en la que uno busca lo que lo hace a uno errar. Ok, yo pensaba igual que vos, Cindy, eso es lo que uno naturalmente va a pensar. Yo me acuerdo que una vez a mí me gustaba tener eso un poquito antes de mi conversión, tenía una amiga que era iglesia protestante
Y ella me invitaba a cultos de alabanza y adoración, que a mí me encantaba ir, porque la música protestante es maravillosa, es increíble, la forma en que se ora es muy linda. Y la canción decía, y eso es una inexactitud. La Biblia en ningún lugar dice busca a Jesús y lo encuentra. La Biblia claramente dice que el que lo busca es Jesús a uno. Es ahí que yo llego a la puerta y toco. En realidad, el que da el paso, ¿verdad? Como en esa imagen que está en la iglesia, en el Vaticano, en donde hay un de Dios que está buscando al hombre, pero el dedo del hombre se retrae para estar ese contacto con Dios. Esa es la verdad. La verdad es que Jesús escoge, Él llama, Él busca. Y la idea de que nosotros somos los que buscamos y encontramos es una idea protestante, ¿verdad? Por eso, Cindy, no se sienta mal, yo pensaba igual que usted, y cuando yo le expuse eso a un amigo que tenía mayor formación que yo, él me dice, Álvaro, eso está mal, así no es. Es cierto que hay una necesidad y en los primeros puntos del catecismo lo dice claramente, el hombre tiene una necesidad de Dios, y por eso es que la semina verbi, o sea, las semillas del verbo, que es Jesús, se encuentran a lo largo de toda la historia, en los babilónicos, en los sumerios, lo encontramos en los griegos, en los romanos, cosas que son semina verbi, o sea, que se parecen o se asemejan a la verdad. Los encontramos en Platón también, por eso es que San Agustín puede basarse en Platón para hacer su teología y Santo Tomás de Aquino en Aristóteles, porque ahí está la semilla verbi, la semilla de la verdad. Pero lo cierto es que quien toca a la puerta y llama es Jesús, ¿verdad? Entonces, y es el que nos regala, o sea, de hecho nosotros no inventamos el que la crea es Dios el que envía a su Hijo. ¿Verdad? Nosotros no buscamos la forma de arreglar el asunto, sino que es Dios. Y es Él el que viene a nosotros, no nosotros a Él. Entonces quise dar ese ejemplo, porque probablemente muchos pensaron como sí, pero eso en mi criterio es teológicamente incorrecto. Quien busca es Jesús, es Dios. Y nosotros respondemos, ¿verdad? Y nosotros respondemos diciéndoles, he ahí que yo voy a la puerta y llamo. El que le abre la puerta y permite que Jesús entre, entonces dice, entonces yo entraré y cenaré con él. Eso tiene un contenido eucarístico maravilloso, ¿verdad? Y el que no le abre la puerta, pues simplemente endurece su corazón y no permite la conversión, ¿verdad? La salvación. Bueno, ese es el libre albedrío. Bueno, eso quería dejarlo ahí claro. Don Giovanni, ¿quería decir algo? Sí, nos acordamos, mi esposa y yo, de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Exactamente. Samuel constantemente le decía, no me acuerdo quién era el que tenía una jerarquía sobre él, y Samuel le iba a decir, es que me están llamando, y él le iba a preguntar al Señor, ¿me estás llamando? No. Bueno, él le dice, después de varias veces, respóndele, Señor, heme aquí, ¿verdad? Samuel le responde, buscó es Dios, y Samuel responde. Quien busca a por ejemplo, a Noé es Dios. Quien busca a Moisés es Dios. Quien busca a David es Dios. Eso es constante, ¿verdad? Y no es que Dios se invoque como un Dios pagano, ¿verdad? No. Evidentemente, cuando Dios quiere establecer una misión, es Él el que actúa. Entonces, es muy importante y muchas gracias, Giovanni, por ese aporte. Ahora, las características literarias de la Carta de Santiago está escrita en griego, pero tiene reminiscencias de carácter semítico, o sea, judaico, en el vocabulario y también se ven en el estilo. Es un vocabulario muy rico, tiene muchas aliteraciones, tiene rima, frases rítmicas, o sea, son cosas que nosotros en la traducción nos perdemos, porque obviamente si tiene aliteraciones, rimas y frases rítmicas, pues las tendrá en griego koiné, pero probablemente cuando la pasamos al inglés se pierdan y cuando la pasamos al español se pierdan, pero los biblistas, los que conocen el griego, pues tienen la virtud y la bendición de poder ver estas cosas en el texto.
tiene lo que se llaman palabras gancho y se hace el recurso a lo que se llama la diatriba. La diatriba en la acepción griega es el nombre que se le da a un discurso ético, ¿verdad? Que normalmente eran compuestos por los filósofos cínicos o estoicos. Y eso es lo que yo les digo, o sea, los apóstoles y Santiago, en especial Lucas, aprenden la forma del lenguaje griego, ¿verdad? Y las formas de la retórica griega y las utilizan, ¿verdad? En la composición bíblica, ¿verdad? Que obviamente es inspirada por el Espíritu Santo, y eso lo encontramos en Santiago. Es un escrito vivaz y de gran actualidad que tiene mucha exhortación práctica. Más que una carta, parece una homilía y también parece una catequesis de tono moralizante. La palabra moral o moralizante, pues, es una palabra que es mala. Hoy día hablar de moral es una mala palabra, o sea, es también incorrecto, es políticamente incorrecta, pero yo les digo, hermanos y hermanas que me escuchan esta noche, si hay algo a lo que tenemos que aferrarnos, es a la moral, a la teología moral. Debemos aferrarnos a lo que la iglesia nos dice que es moral y alejarnos de lo que la iglesia nos dice que es inmoral. Porque al acercarnos, aprendemos a actuar de una manera virtuosa. Y la manera virtuosa nos permite actuar en que la gracia de Dios actúe en nosotros. Por ejemplo, yo no puedo, o sea, no es dable que yo pueda crecer en la gracia si yo paso diciendo malas palabras, por ejemplo, usando un lenguaje profano y vulgar. O sea, eso es contrario al crecimiento y eso es moralmente incorrecto. Pero si yo utilizo la virtud para moderar mi lenguaje, entonces yo voy a poder con más facilidad tener el pasto o el terreno fértil para que la gracia de Dios actúe en mí. De manera que es muy importante a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos y a ustedes mismos la importancia que tiene la moral. Y la moral es algo de lo que prácticamente no se habla hoy día. O sea, si ustedes ven, ni siquiera, y eso es una mea culpa, en el curso de apologética que ustedes recibieron, ni en ninguno de todos los cursos del Ministerio de San Francisco de Sales, hay un tema que se hable de la moral o de teología moral. Se habla de temas de teología moral, pero no se habla concretamente del discurso que le da base a la teología moral, a los actos morales, a la virtud, a los actos virtuosos. Y a mí me parece que esa es la base fundamental. Lo mismo pasa con la demonología. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a reconocer a Satanás o a sus demonios si no conocemos de demonología? Bueno, el hermano Alonso Montiel se ha dado cuenta de eso y se ha dado la tarea de estudiar estos temas para que nosotros podamos entonces reconocer las acciones del maligno y poder discernir mejor, ¿verdad? Esos son elementos que están ahí. Entonces, también el autor utiliza a fondo el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento. Esa es una técnica que viene desde lejos, desde el Antiguo Testamento, 2800 años antes de Cristo, y para acá, y que se sigue utilizando en el libro de Santiago. Y se trata de conservar dentro de una corriente cristiana de valores tradicionales que se veían peligrosamente amenazados en aquel momento. ¿Ok? Nosotros tenemos que son muchos los valores amenazados que se ven hoy día por nosotros. Digamos, antes, por ejemplo, la situación del aborto era algo que ni siquiera se... Pero ahora son muchísimos los estados, o sea, la mayoría, o sea, muchísimos, que tienen un aborto más o menos aceptado, más o menos ampliamente aceptado, más o menos desregularizado, y eso es un valor tradicional que se está perdiendo. Y es un valor que el cristianismo siempre defendió y lo defendió a través de los derechos humanos. Pero Satanás es hábil y nos dice ahora que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer también es un derecho humano. O sea, que la negación del derecho a la vida también se disfraza
derecho humano. Vean ustedes qué interesante. Las cartas de Pedro están escritas en griego. La primera es un denso resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Está escrita en tono seguro, entusiasta y alegre. La segunda carta de Pedro, y hermanos, son muy cortas estas cartas, y yo los invito a que ustedes la lean. O sea, después de que terminemos esta conversación, los invito a que lean Judas o lean la primera Pedro. Son solo 5 capítulos para que ustedes vean la inmensa sabiduría que hay ahí y cómo podemos actualizarla a la realidad que vivimos. La segunda carta está elaborada con maestría y en tonos, maestría, detenimiento y alterna tanto la exposición como la exhortación y la controversia. Controversia es una técnica que luego de San Ireneo de León desarrolla magistralmente. Junto a tonos solemnes y mesurados encontramos arrebatos apasionados en Pedro, por eso a mí me encanta ese libro, con una estructura concéntrica que tiende a poner de relieve la polémica contra los falsos maestros. Parte central de esta carta es eso, el enfrentamiento a los falsos maestros. Esta segunda carta tiene las características propias de un género literario que se llama carta testamento. La carta testamento es donde un personaje que se supone que está cercano a la muerte reúne a los suyos, digamos, imaginémonos esa imagen que está ahí ya en nuestro inconsciente por todo este inconsciente, digamos, colectivo que existe. Cuando nosotros pensamos en una persona que está dando sus últimas disposiciones, pues pensamos en que está en su cama y sus familiares rodeándole la cama, pues más o menos algo así. Entonces se supone que es alguien cercano a la muerte que reúne a los suyos para darle las últimas recomendaciones con el objeto de asegurar la permanencia del grupo. Y esta persona que está muriendo, que es el pater familia, o la mater familia, que está ahí, les advierte sobre los peligros que los amenazan. Para ello les recuerda el pasado y los conforta con la seguridad de que Dios seguirá actuando en el futuro. A mí me parece que primera de Pedro y segunda de Pedro son cartas, son libros que están muy basados en la esperanza como virtud teologal, ¿verdad? Después de la carta de Santiago, está dirigida a los que están vinculados con las tradiciones judías, y se encuentra la primera carta de San Pedro, que está después, y esta de San Pedro está dirigido a cristianos que son que vienen mayoritariamente de la gentilidad, o sea, que son paganos, o sea, que no son judíos conversos, sino que son gente que son gentiles propiamente, a los que los judíos llaman gentiles, y que se convierten al cristianismo. Este libro viene a ser un enlace, ¿verdad? Entre estos 3 libros podemos ver un enlace entre Jerusalén, donde en Jerusalén estaba Santiago, el Asia Menor, donde estaba Pablo, y Roma, donde se encontraba Pedro, por lo menos por algún tiempo. Se muestra una misión en la carta de Pedro de cohesión de la primitiva iglesia, o de la iglesia primitiva, en medio de una sociedad alejada de Dios. Y vean ustedes cómo esto se está replicando hoy día. O sea, hablar que hace 200 años, o 300 años, o 400 años, hablar de una sociedad alejada de Dios era imposible, era impensable. La recurrencia, el buscar a Dios, la presencia de Dios, la creencia en la divina providencia, la creencia en el amor de Dios, la creencia en la religión, como ese religar, ese volver a unir ese fragmento roto del pecado original, pues era imposible. Hoy día no. Hoy día se nos dicen tantas falacias que nos separan, donde la iglesia se convierte en una verdadera leprosa, ¿verdad? Donde el cristiano o la persona creyente se convierte en una persona que por ese motivo es desacreditada. Y tenemos que ser valientes, porque en realidad
la verdad nos posee a nosotros, como les decía yo a ustedes al inicio de esta conversación. Entonces, este libro nos enseña lo que ha de ser la presencia cristiana en el mundo y las consecuencias que lleva el bautismo para los cristianos que viven en un ambiente hostil. También nos dice cómo el bautismo y la cruz son los dos puntos de referencia constante a lo largo de toda esta carta, de todo este libro o carta de Pedro. La carta fue desde muy antiguo reconocida unánimemente como canónica. Recordemos que cuando definimos un libro como canónico o no, cuando la Iglesia determina que es inspirado por el Espíritu Santo y que puede ser parte del canon o del grupo de libros que forman la Sagrada Escritura, en este caso el Nuevo Testamento. Y la carta fue escrita de muy antiguo y hay ecos de ella. Pues yo les decía al inicio que de San Clemente en el año 97, la carta a los filipenses de San Policarpo también encontramos, y en San Justino Mártir, otro importante padre de la iglesia, pues todos ellos, casi nada, ¿verdad? Están de acuerdo en que la carta es auténtica de Pedro. Hoy día es que me ponen eso en duda. Por eso yo prefiero creerle a estos tres padres de la iglesia. Repito, casi nada. Clemente de Alejandría, San Policarpo y San Justino Mártir, ¿verdad? Creen y aseguran que la carta es de Pedro. El primer testimonio indirecto es el de Papías de Irápolis, dice, y de San Ireneo de León, que es a finales del siglo II, que cita varias veces en la carta, la primera carta y la segunda carta de Pedro, sobre todo la primera, y explícitamente se las atribuyen a San Pedro. Parece ser que Clemente de Alejandría, muerto en el año 214 de nuestra era, fue el primero en escribir un comentario a esta carta, pero sabemos que San Clemente hace un comentario a esta carta, pero no lo tenemos, sino que otros mencionan que San Clemente hizo este comentario, pero el comentario no llegó a nuestras manos, no lo tenemos hoy día. También Eusebio, que muere entre el año 339 o 340, resume la tradición cristiana hasta su tiempo y afirma que la carta pertenece a los escritos del Nuevo Testamento que son admitidos por todos sin oposición alguna. Cosa que no pasa con la carta de Santiago. Por eso es que Lutero se toma de ahí para decir que es una carta de paja, ¿verdad? Sobre todo por la forma en que Santiago nos dice que no hay fe sin obras, ¿verdad? O que muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Bueno, Santiago nos hace ver que las obras son fundamentales y que son un testimonio o que son un efecto de la fe, ¿verdad? Entonces, no hay salvación sin obras. Eso es un hecho que queda clarísimo en este asunto. Voy a aprovechar para hacerles un... Hablando de fe y obras, hay una película que se está ahora proyectando en Costa Rica, que, bueno, lo dudo porque es una película producida en Costa Rica, que se llama Un Instante. La película evidentemente protestante, o sea, es hecha por gente evangélica, eso no hay la menor duda, pero es valiosa. Es una película que uno no encuentra, excepto tal vez en un punto ahí, algo que uno podría discutir doctrinalmente, pero es una historia de vida basada en hechos reales, bellísima, con valores impresionantes. Yo nunca creí, mis queridos hermanos y hermanas, que yo iba a llorar en una película hecha por un tico y está muy bien hecha, así que Alonso, Cindy, Saskia, Giovanni, los invito, la están dando en Cinépolis, en un instante vale mucho la pena verla y una película con unción, ¿verdad? Y que es testimonio de lo que nos dice el magisterio de la iglesia, de que el Espíritu Santo también se mueve en medio de nuestros hermanos separados. Alvarito, disculpa que te interrumpa, ¿cómo se llamaba la película? En un instante. En un instante, ok, es que no la capté. Estoy buscando, de hecho, me llama mucho la atención que la recomiendes porque estoy buscando, y a manera de testimonio, también lo quiero decir acá públicamente, pues mi esposa no es católica.
Sí, Entonces, correcto. me queda claro y lo vivo en carne propia, que el Espíritu Santo se mueve fuera de la iglesia, claro que sí. Y qué bonito poder tener una película que pueda compartir con un tono cristiano con mi esposa. Entonces, quería hacer ese pequeño Claro, paréntesis. Muchas gracias, Pedrito. porque en un momento de la película Jesucristo se aparece en la forma de un ser humano, de un conserje, y le dice, y espero no estar haciendo demasiado spoiler, echando a perder la película, pero él le dice que no hay fe sin obras, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos por los que Lutero se va a la iglesia, y ahí tenemos entonces una iglesia aparentemente protestante, digo yo. Al rato es una persona que no se afilia ni al protestantismo ni al catolicismo, sino que tiene una espiritualidad independiente, pero en todo caso tiene muchísimos valores trascendentales, muchísimos valores morales de los que se he venido hablando, y que yo sí la recomiendo porque me tocó, y hay que también de esta manera apoyar al cine, y al cine de calidad, ¿verdad? Porque es valiosísima, y como eh, no sé si ustedes han visto películas de norteamericanas, de una que hacen con mucho valor, que hacen, por ejemplo, Cuarto de Guerra, y entre otras, La Cabaña, que son Mi esposa verdaderas me pure compartió flicks. Cuarto de Guerra, perdón. Yo ya vi Cuarto de Sí, Guerra. exactamente. Cuarto de Guerra, Desafío de Gigantes, Cuarto de Guerra, que es una película maravillosa de la oración, sobre cómo una persona debe perseverar en la oración. Y es, bueno, esto es una excursión, me estoy saliendo del tema, pero ahí queda la inquietud. La composición de Primera Pedro, en el saludo inicial vemos que la carta aparece como el remitente Pedro, apóstol de Jesucristo, que según se dice más adelante es también testigo de los sufrimientos de Cristo. Bendito él, ¿verdad? La tradición, porque los sufrimientos de Cristo son los que llevan a nuestra redención. O sea, es ese acto que es imposible de conmensurar, es inconmensurable, de un Dios que se hace hombre para venir en lugar de ser servido, venir a servir, ¿verdad? La tradición desde antiguo siempre se la atribuye a Pedro. Poco sabemos de Pedro después de que él se marcha de Jerusalén en los primeros años de la expansión de la iglesia. Hay datos de que estuvo un tiempo en Antioquía, ¿verdad? Y de nuevo en Jerusalén durante la asamblea apostólica, que nosotros sabemos que es el primer concilio de Jerusalén, donde los cristianos judaizantes plantean que se debe seguir la ley de Moisés, la ley mosaica, y como sabemos, no es así. O sea, se determina que no debe ser así. Y de nuevo en Jerusalén durante la asamblea apostólica les decía, y que conforme a una segunda tradición, o sea, recordemos que la tradición es lo que nos viene a nosotros, no de manera escrita, y que se pasa de boca en boca, y que tal vez después se escriba, pero que tiene una génesis de tradición oral. Y Pedro estuvo al frente de la iglesia de Roma y luego muere bajo el emperador Nerón. Recordemos que uno de los emperadores que más persiguieron a los cristianos y de una manera más feroz y misericordia fue Nerón, ¿verdad? Eh, También Vespasiano. No consta, sin embargo, ni el momento en que Pedro llega a Roma, ni el tiempo que permanece en Roma, y tampoco el año exacto de su martirio, pero se piensa que es entre los años 64 a 67. Y recordemos que Pedro es crucificado de cabeza porque él considera que no podía tener el mérito de ser crucificado, igual que su Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces él pide ser crucificado de cabeza, y ese es su martirio, y es una gran lección para todos nosotros. La fecha de composición del libro, estamos hablando de la primera de Pedro, se sitúa más o menos entre los años 57 y 58, que es precisamente el año en que San Pablo escribe la carta a los romanos y en la que no hace referencia a Pedro. Entonces, como Pablo hace la carta a los romanos y no habla de Pedro, pues entonces podemos entender que en el momento en que Pablo hace esta carta, pues Pedro no estaba en Roma, porque si hubiera estado en Roma, pues se hubieran referido a él.
No obstante, no se puede descartar que esta carta haya sido hecha a fecha posterior, y me refiero posterior a la muerte de Pedro. Sí se entiende que fue redactada por Silvano, que es el compañero de Pablo en la evangelización de Asia Menor, que también es llamado Silas, ¿verdad? O por algún otro discípulo, recogiendo la enseñanza de San Pedro. Vemos en 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Así termina la primera carta de Pedro. Y evidentemente aquí vemos que no es Pedro el que lleva la carta, porque dice así: por medio de Silvano, a quien juzgo hermano fiel, os he escrito brevemente para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseverad en ella. Os saluda la iglesia de Babilonia, elegida como vosotros, y en particular Marcos, mi hijo. Saludaos mutuamente con el beso de la caridad. La paz esté con todos vosotros que estáis con Cristo. Palabra de Dios. Aquí Pedro nos habla, nos saluda a la iglesia de Babilonia. Aquí Pedro utiliza la misma criptografía, ¿verdad? La misma palabra que usa Juan en el Apocalipsis para referirse a Roma. O sea, ellos le llaman a Roma Babilonia, ¿verdad? Entonces, puede ser entonces que Silvano entregara esta carta después de la muerte de Pedro, pero en todo caso, los padres de la iglesia se la atribuyen a Pedro, y sea que Silvano la haya manuscrito o no, el hecho es que es el pensamiento de Pedro lo que está ahí. La primera de Pedro está dirigida a comunidades cristianas que vivían en diversas regiones de Asia Menor. El ambiente en el que se desenvuelve era adverso a la fe, era definitivamente adverso a la fe. Y esto, obviamente, la adversidad a la fe pone en peligro la perseverancia de los fieles. Hermanos, las visiones que han recibido los videntes, en los mensajes que nos da la Virgen, ¿verdad? Se nos habla de que nosotros vamos a vivir en un mundo, o estamos viviendo en un mundo que estamos viviendo el final de los tiempos, ¿verdad? Que es diferente al final del mundo, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes, pero que ya podemos ver cómo nosotros cada vez más nos encontramos en una situación, por ejemplo, en España, la persecución a la religión es clara. Son signos que son evidentes y claros, hermanos y hermanas. Yo no sé si ustedes saben, Milagro, Gabriela, Rusbenia, Giovanni, Melissa, Salen, Saskia, Silvio, yo no sé si ustedes saben que las Naciones Unidas dijo que la religión católica es contraria o amenaza a los derechos humanos. Ya lo digo. Sí, Entonces claro. tenemos al organismo multilateral, perdón. Sí, claro. Sí, Sí, sí se escucha. Además, la de la FAO, todo lo que tiene que ver con organismos gubernamentales, pues se consideran a la Iglesia Católica como enemiga debido a la defensa que nosotros hacemos a la vida y a muchas cuestiones que ellos no quieren apoyar, según demandan que son derechos humanos que no lo son, ¿verdad? Como hablamos de uniones entre el propio sexo, eutanasia, aborto, todo esto lo quieren ellos poner como derechos humanos, no lo ven como lo que es, o sea, todo es un tipo de asesinato, pero no quieren ponerse como asesinos, pero la ONU y todos estos es de peligro, e incluso hay que tener cuidado con lo que está pasando con este virus, porque ahí hay muchas políticas contrarias al cristianismo, las vacunas hechas de abortos, bueno, hay una de cuestiones que da miedo y hay mucha persecución. En Francia he escuchado que quieren derribar todas las iglesias, incluso de cientos de años. En China hay una persecución espantosa y hay que estar orando porque hay muchos perseguidos en África, bueno, da tristeza, pero esto sí, estamos viviendo unos tiempos muy, muy diferentes. Se notan muchas señales, y si uno puede leer ahí entre Apocalipsis y algunos libros,
más escatológicos, pues se notan algunas señales donde uno puede entender que debe prepararse para, sobre todo para tratar de captar a más cristianos, porque los católicos tenemos el problema de que no somos practicantes realmente. O sea, es un porcentaje muy pequeñito y muchos son ignorantes de absolutamente muchísimo. Y la iglesia es muy rica en muchas cosas, pero todo esto que estamos hablando y todo eso que ustedes nos brindan, esta información tan valiosa, no es de conocimiento de mucho católico. Si usted ve, aquí somos pocos en comparación a la cantidad de católicos que vemos, ¿verdad? Y somos pocos los que buscamos informarnos, aprender y entender qué papel tenemos, porque posiblemente podemos ser algún tipo de apóstoles o de perseguidos o en algún momento tendremos que poner por encima Dios y la iglesia de Jesucristo por encima de todo. Y hay que prepararnos para eso espiritualmente, porque es muy difícil y asusta y posiblemente para muchos de nosotros no queramos entender que debemos ser parte de ese ejército valioso que va a tener Jesucristo. Aquí el talón de María, que un día esto se escuchaba porque estoy haciendo una formación de consagración, el talón de María que muerde la serpiente, ¿verdad? Que es ese talón, la parte más humilde, y está formado por esas personas que van a defender y a llevar la sangre de Cristo al triunfo, al corazón inmaculado de María y sobre todo al reinado de Jesucristo, que en algún momento pues habrá que tener conciencia de que puede ser algo cercano a nosotros, tal vez no porque nadie conoce los tiempos, ¿verdad? Pero sí es importante formarse, aprender y, y ver lo que está pasando en el mundo, porque el mundo sí está en contra de la iglesia, es muy notable, ni siquiera lo disimulan. Y hay que ser fuertes y tratar de atraer la mayor cantidad de cristianos posibles para unirnos, porque solo unidos pues podremos por lo menos sobrevivir o sacar a la iglesia adelante, porque de todas maneras la iglesia va a prevalecer, ¿verdad? Como lo dijo Jesús, por siempre, hasta que venga, pero aún así, obviamente van a haber mártires y van a haber de todo, porque, pues, bueno, así está medio escrito, ¿verdad? O más bien claro en los apocalipsis y en todas las partes escatológicas de la Biblia. Entonces, a tener fuerza, a buscar oración y la Eucaristía, que es tan importante, ahora que la tenemos todavía, solo Dios sabrá qué irá a pasar con esta paz que hasta eso nos quita, no sabemos. Y entonces, hay que valorar lo que ahorita tenemos y el presente y buscar la manera de ir saliendo adelante con esto, porque sí somos pocos, pero esperemos en Dios que se nos unan varios, o tratar de nosotros buscarlos más bien. Así es, Saskia, definitivamente son tiempos difíciles. Yo hace 30 años, 20 años no me hubiera imaginado que íbamos a tener que vivir por esta tribulación. Don Giovanni, usted levantó la mano. Sí, bueno, todo lo dijo Saskia ya. Sin embargo, es muy importante reconocer que hoy en día, gracias al Internet, ya que tenemos, si tenemos un acceso concienzudo y tratamos de buscar lo que realmente nos edifica, estamos totalmente de cara a cara y sabemos quiénes son, hablando perfectamente de George Soros y todas las diferentes compañías y empresas y cómo se llama, y gente que está contra la iglesia, multimillonarios que nos quieren desaparecer, como siempre, los masones y etcétera, pero con la esperanza de siempre en Dios Cristo Jesús, que nos dio la promesa y la profecía de que nunca nos dejará. Entonces, aunque terminemos como una iglesia doméstica de los principios del cristianismo, como dijo el cumpleañero de ayer, Benedicto XVI, estamos llamados a fortalecernos y estas
cosas como San Francisco de Sales nos está llevando y nos pone también como para que nosotros seamos faros y llevemos esa luz a más hermanos y en todo momento, en todo lugar. Listo. Así es, Giovanni. Muchas gracias y a Saskia por sus palabras. Efectivamente, o sea, otro signo claro es durante la Semana Santa, el Jueves Santo, por 2 programas que hizo EWTN a través de Astrid Bennett y Patricia Sandoval, 2 programas pro vida, a favor de la vida, pues fue sancionada EWTN en media Semana Santa y no pudo transmitir los mensajes del Papa y están censurando en YouTube pues a la cadena de radio y televisión más importante católica, más importante en mi criterio del mundo. Entonces, ahí podemos ver como si hay una persecución religiosa y no existe la tolerancia que ellos plantean, porque ya hablar a favor de la vida resulta que es censurable. Qué ridículo. Ok, la enseñanza del 1 Pedro es el objetivo fundamental del apóstol para consolar y exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe en medio de dificultades y persecuciones, recordándoles las consecuencias de la vocación a la que han sido llamados al recibir el bautismo. O sea, hablándonos a nosotros, Pablo nos dice las consecuencias de la vocación que tenemos por haber recibido el bautismo, ¿verdad? Nos convierte esto inmediatamente, nos borra el pecado original y nos convierte en parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo, y nos infunde el Espíritu Santo y nos hace hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se llama la filiación adoptiva. Las persecuciones, las circunstancias concretas que motivaron esta carta posiblemente fueron las persecuciones que ya les decía que existieron y muchas pruebas de todo tipo que vinieron, como las calumnias, las injurias, los insultos, hasta el punto que San Pedro llega a que se encuentran como en un de sufrimiento que puede hacerles vacilar. Entonces él estaba muy preocupado porque la fe se mantuviera, porque obviamente en esas circunstancias lo raro es que la fe se mantenga, pero el hecho es que la fe se mantiene. Y vea si se mantuvo o no, que 20 siglos después ustedes y yo estamos aquí hablando de Pedro. No es probable que se esté, y obviamente el mensaje de Pedro, que es nuestro Señor Jesucristo, no es probable que se esté refiriendo a persecuciones oficiales, pero sí algunas persecuciones que se dan en algunos puntos, ¿verdad? Porque ya las persecuciones más oficiales son las que hace Domiciano y Trajano, en donde se persiguen a todos los cristianos en todo el imperio, ¿verdad? Y esos son posteriores a la muerte de Pedro. Tenemos que la situación a Pedro le incomoda y a toda la comunidad, y esas persecuciones también se afectan en el ámbito familiar y también a los esclavos, ¿verdad? Que tienen que sufrir, y las mujeres de ese tiempo. Entonces va dirigida a los pequeños, ¿verdad? Y busca el consuelo y la exhortación. Las contrariedades que soportan ya, pues no son inútiles, porque obviamente las que soportaron ellos y las que soportamos nosotros tienen un fin de purificación, sabiendo nosotros que quien juzga es Dios y no los hombres. Entonces nosotros tenemos eso que es parte de la virtud teologal de la esperanza, y eso es parte de nuestra fe también. Sobre todo, nosotros tenemos que tener claros que cuando nosotros sufrimos, ustedes hermanos y hermanas, y cuando yo sufro o mi familia sufre, pues aquí lo que estamos es padeciendo imitación de Cristo. Y queda claro que ningún padecimiento que nosotros tengamos va a estar ni siquiera cercano al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que llevó sobre su hombro todos los pecados de la humanidad. Yo no sé si ustedes saben, hermanos y hermanas, que el Padre Pío tenía, bueno, ustedes saben que tenía los estigmas, manos, pies, y él también tenía un estigma que, yo no sé si ustedes, algunos lo saben, que es el estigma de la cruz. Ajá, en el hombro. Ajá, exacto, tenía el estigma de la cruz, y cuando un periodista le preguntó al Padre Pío cuál era el
estigma que más le dolía, él dijo que era el estigma de la cruz, porque ese era el estigma en el que estaban todos los pecados de la humanidad. O sea, esa marca, ¿no? Que se postraba el nombre de él, ese era el que más le dolía al Padre Pío, para que ustedes vean la importancia del sufrimiento que tuvo nuestro Señor, al punto que él, pues, sudó, sufrió tanto que sudó sangre en el huerto de los olivos, ¿verdad? Eso es una escena muy dura, ¿verdad? Que por la prueba que tuvo que pasar. Entonces, si él pasó por esas pruebas, pues nuestros padecimientos nosotros lo debemos vivir, porque como imitación de Cristo, como decía Tomás de Kempis, porque eso nos va a traer muchos bienes, incluso a la fe. O sea, el padecer con fe y con esperanza, y el padecer como lo hacen los santos en medio de un gozo, ¿verdad? Cual parece contradictorio, pero no lo es, puede llevar a la conversión de nuestros perseguidores. El autor sagrado, o sea, en este caso Pedro, no se limita a dar consejos esporádicos de humildad, sino que en coherencia con la doctrina del Señor, les llama bienaventurados y les anima a soportar con gozo los sufrimientos. Desarrolla una idea profunda y consoladora. El cristiano está incorporado a Cristo y participa de su misterio pascual, como lo que hacemos nosotros hoy día. Lo mismo que Jesucristo, para redimir a los hombres. O sea, nuestros actos pueden ser actos de redención. Nuestro sufrimiento, eso es algo que es totalmente loco, es algo incomprensible del catolicismo. O sea, es algo voladísimo del catolicismo. O sea, ¿cómo yo puedo tomar mis sufrimientos, mis pruebas, mis situaciones adversas, mis contrariedades, mis desafíos, mis angustias, mis tribulaciones, y las puedo convertir en el bien de las almas? Yo siempre cuento esto, sé que es probable que ya se los haya contado a ustedes en algún curso, pero en algún tema, pero hay una santa, y yo sé que va a ser canonizada, es inevitable, que es la Madre Angélica, la fundadora de UTN. La Madre Angélica le pide a Dios, y acuérdense que ella era monja franciscana de clausura y que se dedicaba al Santísimo Sacramento, o sea que son monjas que 24/7 por 365 por la vida entera pasan en perpetua oración de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Y ella le pide a Jesús que le dé una agonía muy larga y muy dolorosa para poderle a ella ofrecerla por la conversión del mundo. Y Dios se lo concede. Eso es una locura desde el punto de vista del mundo, pero desde el punto de vista de la santidad no. También yo siempre cuento esto, no sé si los he dicho, pero es algo bellísimo. Santa Teresa de Lisieux, ella decía: oh muerte tan deseada y tan esperada, decía ella, que cuando vengas no me dé cuenta, no vaya a ser que de la alegría no me muera. Esa es la visión de la muerte que tiene Cristo, es la visión de la esperanza. Nosotros somos signos de contradicción, igual que lo fue nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, nos dice Pedro, que está incorporado a Cristo y participa, como les decía, el misterio pascual, y nosotros somos redimidos cuando sufrimos esa pasión y muerte, ¿verdad? En nuestros sufrimientos. Jesucristo es el modelo. Nosotros lo que tenemos que tener muy claro, y es también el que da la plenitud de sentido a las persecuciones que sufre el cristiano. Si no, no tendría sentido. Esa pérdida de libertad, ese sufrimiento, esa persecución, carecerían de sentido si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, ¿verdad? El bautismo, al que Pedro alude varias veces, a este sacramento, en él se realiza la incorporación a Jesucristo y al comienzo de una nueva vida. Como les decía ahora, Dios por su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo. O sea, recordemos, y eso lo tratamos en uno de estos, cuando hablamos del libro de Juan, que me tocó a mí hablarles del libro de Juan, recordemos el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, ¿verdad? Que hay que nacer de nuevo, ¿verdad?
Eso es exactamente lo que nos habla acá Pedro. Encontramos muchas alusiones y elementos de la liturgia bautismal y de las catequesis que se impartían a quienes se acercaban al bautismo. 3 aspectos pueden destacarse de las enseñanzas, que son: el bautismo lleva consigo un nuevo nacimiento, o sea, somos neófitos, una nueva semilla, y el bautismo supone la liberación del pecado, y los cristianos rompen con el pecado y han pasado de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, porque han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo como corderos sin defecto ni mancha. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, hermanos y hermanas, pero yo quisiera comentarles esto. Desde mi conversión y entre más trato de entregarme a Dios, por la gracia de Dios, antes, por ejemplo, para mí, las ocasiones de pecado eran cada momento. Cada momento. Yo sabía, bueno, más bien el maligno sabía cuáles eran mis debilidades y eran cada momento. Pero desde que yo soy converso y por mis oraciones y porque le pido a Dios que me aleje del pecado, las ocasiones de pecado no están ahí. O sea, Dios me preserva de esa situación, a pesar de que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de carne, de concupiscencia. Entonces eso es una forma muy bella de ver cómo Dios protege a sus hijos, ¿verdad? San Pedro no pretende un paralelismo exacto entre ambos acontecimientos, sino más bien señalar claramente la eficacia del sacramento. El agua por sí sola sirve para quitar la suciedad del cuerpo. El bautismo limpia el alma del pecado original y de cualquier otro pecado, purificando el corazón de toda mancha al bañar el cuerpo con su agua pura. Vean ustedes qué lindo el planteamiento de Pedro. Otros aspectos doctrinales sobre la base de la catequesis bautismal es que la carta recoge otros puntos doctrinales, como por ejemplo señala la actividad de las 3 personas divinas. Eso es muy importante. Ahí vemos el dogma de la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, con el título de Kyrios, ¿verdad? O Señor, y su obra redentora. Así también como la pasión, muerte y resurrección, que sirven para la salvación de los hombres. Y además la iglesia, aunque no aparece nombrada, o sea, no hay como un tratado de eclesiología aquí en Pedro, está constantemente presente. O sea, los cristianos son hermanos entre sí. Pedro dice palabras lindísimas sobre la fraternidad en la carta primera de Pedro, que los invito a que la lean, son solo 5 capítulos, y nos habla de que somos hermanos, que somos piedras vivas del edificio espiritual. Y obviamente la piedra angular, la piedra fundamental es Cristo, ¿verdad? Entonces nos convertimos todos nosotros en la iglesia y en un nuevo pueblo sacerdotal. Esto es algo maravilloso. Él hace una relación muy interesante con el éxodo de Egipto, perdón, y la alianza del Sinaí, que son temas de fondo, y nos recuerda a nosotros, los cristianos, que somos el nuevo pueblo elegido. Ustedes y yo somos el pueblo elegido. Por eso es que cuando a Jesús fue a su pueblo y le dijeron que hiciera milagros, él le dijo que él no iba a hacer milagros, que él lo único que les iba a dar es el signo de Jonás. Y como ustedes saben, el signo de Jonás se le pidió que fuera a hablarle a profanos, a paganos. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Le dice, ¿por qué no me manda a Judá? ¿Por qué no me manda a Benjamín? ¿Por qué no me manda a mi pueblo? A predicarle a mi pueblo. Y Dios quiso que le predicara a paganos, y Dios quiso y actuó, y esos hombres también quisieron, porque también ellos respondieron y fueron salvos, porque Nínive se salvó. Bueno, ese signo que nosotros nos habla somos nosotros. El pueblo judío no escuchó a Jesús. Entonces Jesús le habla al equivalente de la gente de Nínive, que somos nosotros, los paganos, ¿verdad? Los gentiles, y nosotros sí respondemos. Nosotros respondimos al llamado de Jesús. Vean ustedes qué bello. Y ese es el paralelismo entre Jonás y Jesús, tan bello que está en las Escrituras. En Éxodo 12 y 11 se narra la prescripción de Dios a los israelitas de celebrar el sacrificio de la Pascua con la ropa ceñida.
las sandalias calzadas y bastón en mano. Y también en Números encontramos que se refieren a las añoranzas de la comida de Egipto por parte de los israelitas. Entonces, Pedro toma elementos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos que la plenitud del Viejo Testamento la encontramos en el Nuevo Testamento. Vean qué lindo este pasaje de 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Dice, por lo cual, tened dispuesto el ánimo, vivir con sobriedad y poner toda vuestra esperanza con aquella gracia que os llegará con la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conforméis vuestra vida a las antiguas concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia. Ven que ustedes, qué belleza. Vuelvo a leer esto. Como hijos obedientes, hablándonos a todos nosotros, no conforméis vuestra vida a las antiguas concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia. O sea, antes de que ustedes y yo fuéramos conversos. Sino que, así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Conforme a lo que dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Entonces, en este texto lo que vemos es el fundamento de la liberación del pecado y de la santidad, es el sacrificio de Cristo. Es la base de la santidad. Si usted quiere ser santa, si yo quiero ser santo, si alguien quiere ser santo, no lo puede hacer al margen de Jesucristo. Solo en la medida en que Cristo viva en nosotros, de esa manera nosotros vamos a ser santos. Eso nos dice Pedro. Entonces, Pedro cuida la imagen y el vocabulario de la redención de un esclavo que pasa a ser hombre libre. Es también una alusión al éxodo, a la inmolación del Cordero Pascual. Yo siempre planteo de mi cosecha. Yo tengo que hablar con teólogos para ver si no estoy diciendo lo que decimos los ticos, una yeguada, pero yo creo que no. Yo creo, como abogado que soy, que nosotros tenemos libertad, pero desde un punto de vista teológico, nuestra libertad debe limitarse simplemente a decirle a Jesús, como en el Apocalipsis dice, he ahí que llegó a la puerta y llamo. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra puerta y llama, nosotros tenemos la libertad de decir, sí, entra y cena conmigo. Y yo con la libertad fundamental. Y de ahí, y a partir de nuestra conversión, nosotros le pedimos a Dios que se haga la voluntad y no la nuestra. Entonces hay una entrega de nuestra libertad. ¿Ok? Lo cual es muy difícil. Es muy difícil ser católico. Es muy difícil. Vea lo que dice la carta de Pedro, y voy a apurarme porque ya estamos llegando al tiempo. Dice, las mujeres y los maridos. La carta se dirige a las mujeres para recomendarles que se sometan a sus maridos, sean estos creyentes o no. O sea, vean ustedes qué interesante. Aquí Pedro le dice a las mujeres de ese tiempo que se sometan a sus maridos. Entonces, si hay cosas que son de todos los tiempos, o sea, yo no creo que la relación que existe, que nos habla Pablo también, no solo Pedro, nos habla Pablo también de una relación de que esté Cristo, que es una sombrilla, y luego está el esposo, que se agarra de Cristo, pero que es el jefe de la casa, y luego está la esposa, ¿verdad? Que tiene su misión también, no menos importante que la del hombre, pero que ésta debe someterse a la autoridad del hombre, que se agarra de Cristo, y que luego están los hijos. Esto es decir algo inaceptable. Es más, yo sé que es odioso para algunas mujeres, incluso católicas, pero ese es el plan. Así es como está establecida una casa. Y esas son verdades. O sea, no es algo que en aquel momento y ahora ¿Y ya no. si el hombre anda torcido? Bueno, aquí dice, sean creyentes o no. O sea, es que son palabras muy duras, Saskia, porque aquí Pedro nos dice, les recomienda a las mujeres que se sometan a sus maridos, sean creyentes o no. ¿Verdad? Y es que, qué interesante, porque después Pedro nos habla de los gobernantes, y los padres de la iglesia también nos hablan de los gobernantes, y ellos nos dicen que a pesar de que el gobernante haga cosas indebidas, a pesar de que el gobernante sea corrupto,
nosotros le debemos respeto y obediencia a los gobernantes. Ustedes qué interesante. Eso Ah, es ya, lo que se estamos nos pide. ahorita. Sí, exacto, exacto. Entonces, nosotros debemos orar por don Carlos Alvarado, por el partido, por todos, y mantenernos obedientes y pagando impuestos y demás, porque esa es la forma que Dios quiere que nosotros actuemos, porque así no lo dice a través de sus apóstoles. Es muy difícil ser católico, ¿verdad? Entonces, entonces el comentario que nos da hacia la caridad fraterna también es muy importante, porque dice que la caridad fraterna es una de las manifestaciones fundamentales de la santidad. Entonces yo le pregunto a ustedes, hermanos, para que esta charla no sea solo un aspecto cerebral, sino también que a nuestros corazones, yo les pido que ustedes hagan una introspección, que esta conversación termine, para que si ustedes se pregunten, ¿qué tan fraternos son ustedes? ¿Qué tanto perdonan ustedes a sus hermanos? ¿Verdad? Porque es que la fraternidad es santidad, o sea, que no existe santidad si no hay fraternidad. Y entonces se convierte en un cimiento y garantía de la nueva vida conferida. Entonces queda confirmada que la imagen de la flor de leno, que nos pone ahí, es tomada de Isaías 40, y esta flor de leno subraya el contraste entre la fugacidad de lo terreno y la perenne validez de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perenne, ¿no? Hay que tener discernimiento. En el Antiguo Testamento decía que si un hijo no hacía caso, que lo ganara a garrotazos. Evidentemente eso ya no aplica. También decía que si una mujer era adúltera, que la apedrearan. Obviamente eso no aplica, pero para mí la pirámide de la salvación y la relación del hogar sí sigue aplicando. O sea, no hay duda, porque aplicó en un principio y aplica después, ¿verdad? Y digamos, Saskia, la relación, digamos, ojalá en un hogar de santidad, nosotros lo vemos en la Sagrada Familia. O sea, nosotros tenemos a un hombre que nunca habló, o sea, que nunca habló en la Biblia, o sea, que no existen en la Biblia palabras de San José en la Biblia, solo tenemos actos o referencias del patriarca, del papá putativo de nuestro Señor Jesucristo, del papá adoptivo, y tenemos mucho más palabras de la Virgen y mucho más de Jesús, pero tenga usted por seguro que la autoridad en esa casa la tenía San José, es la Ah, menor no lo duda. dudo. No lo dudo. ¿Verdad? Además, creo que, bueno, San José fue, tal vez, considero que fue el único hombre perfecto, hombre, porque estamos hablando que Jesucristo es Dios y hombre perfecto, ¿verdad? Pero yo considero que el Ajá, único santo que pudo alcanzar quizás la perfección, pues fue San José. sí, O sea, bueno, un hombre, porque María sí, obviamente. sí, exactamente, María es inmaculada, entonces nace sin pecado, entonces ahí tiene una ventaja comparativa, pero evidentemente sí, obviamente Dios no iba a buscar a un pelele para que le criara a su hijo, ¿verdad? Y le enseñara valores morales, le Ah, no, enseñara sobre la vida y sobre su trabajo. Entonces en este es caso sobresaliente. tenemos también que la Biblia habla de José, dice un adjetivo que solo se habla de una o dos personas. Por ejemplo, se habla de no, pero después no se habla más, si no está José, de que eran hombres justos, porque la Biblia siempre dice que no hay justo ni a uno. Sin embargo, de José se habla de un hombre justo, El hombre justo, y eso es correcto. decir demasiado, igual que de no. Exactamente. Entonces, evidentemente ahí vemos cómo José se salía del trago, ¿verdad? No, era algo excepcional. Y obviamente la María se sometió a José. Eso es lo que establece la escritura. Entonces, así pues, nos dice también primera Pedro 2:1, es algo que quiero comentarles antes de terminar. No, esto no lo voy a poder comentar porque no hay tiempo. Entonces, vamos aquí a la carta de Judas, que está en griego. Hay un rico vocabulario y construcción clásica. Esta carta tiene todas las características de un folleto antiherético, o sea, por las circunstancias que se vivían en ese tiempo, y pertenece al género literario de la controversia, lo que luego les decía, hace San Ireneo de León como maestría.
Y hay una división en el contenido temático. La carta de Santiago, el capítulo primero habla de alegría y paciencia en la prueba. El capítulo segundo, la fe sin obras es una fe muerta, importantísimo. Capítulo 3, el control de la lengua y la verdadera sabiduría. Capítulo 4, la humildad frente a la ambición. Y el capítulo 5 hay otras exhortaciones. En la primera carta de Pedro, que es la que hemos venido hablando, hay un llamado a la vida nueva, un llamado a la conducta cristiana, la llamada a la caridad y otras exhortaciones. En la segunda carta de Pedro, que es una carta maravillosa, hay una exhortación a consolidar la vocación recibida, recuerdo de la enseñanza de Cristo y los profetas. En el capítulo 2 hay una polémica contra los falsos maestros. En el capítulo 3, el Día del Señor, exhortación a una vida santa. Y en la carta de Judas hay un recuerdo de ejemplos pasados, una invectiva contra los falsos maestros. Vemos que entonces en estos 3 libros encontramos eso, o sea, las 2 de Pedro, Santiago y Judas, y hay una exhortación a la comunidad. Ahí en la carta de Santiago encontramos una animación a soportar con fortaleza las persecuciones, lo mismo que en la primera de Pedro, y nos exhortan en estas cartas a vivir virtudes cristianas. Eso es lo que yo les decía, las virtudes cristianas son fundamentales. Estudiemos la paciencia, el dominio de la lengua, la caridad para con los pobres, la avaricia, la ambición, la acepción de personas. Aquí hay una fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza un mensaje principal que la fe sin obras está muerta. En las cartas de Pedro hay un fin de consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles, y el contenido teológico espiritual de Pedro en la primera carta nos exhorta a una vida cristiana más santa. La santidad se pone a prueba por la calidad del amor fraterno, aquí interesante, y solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. En la segunda carta de Pedro se refuta el error de aquellos que trataban de quitar la importancia al juicio de Dios y negaban la parucía. Como ustedes saben, la parucía es la vuelta de Jesús, ¿verdad? Que Pablo pensó que era inminente, que nosotros sabemos, obviamente, ahora que no lo es, pero que es un hecho inevitable y futuro. Y recomienda la paciencia, el arrepentimiento, la conversión, porque el Señor puede pedir cuentas en cualquier momento. ¿Ah? Y en un mundo en que solo se habla de la misericordia de Dios, mal entendida, falsa misericordia, bien haríamos nosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan hoy, en pensar en la justicia de Dios. Luego, fin de la carta de Judas es poner en guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro la fe cristiana. Por eso es que es actual e importante que lo leamos, y yo insisto a que lo hagan. Y el contenido teológico espiritual es que transmite las tres verdades. Dios Padre es fuente de gracia y poder, y de Él procede la salvación para todos los hombres. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. El Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina. Vean ustedes qué interesante. La vocación que ustedes tienen, ¿verdad? A estar aquí hoy, un domingo lluvioso, lleno de, en este caso, de neblina, donde yo estoy frío, ¿verdad? Y ustedes estén aquí escuchando, no es porque yo hablo muy bonito, no es porque, no, es porque adiós, conectó Siri. Hay una vocación que Dios ha puesto, o sea, la vocación nace en el corazón de Dios y luego se desarrolla en cada uno de ustedes. Por eso es que la misión que ustedes tienen es una misión importante y ustedes van a dar cuentas a Dios de lo que ustedes hacen con esa vocación y esa misión que ustedes tienen, sobre todo en los tiempos de tribulación que vivimos, los tiempos de desesperanza y demás. O sea, tampoco es tan grave, pero vamos a tiempos que van a ser peores. Jesús nos dice en la palabra, cuando yo vuelva a nos dice. Entonces, en conclusión, podemos decir que el cristiano ha sido llamado por vocación y que estos libros sirven para escuchar los latidos del corazón de Cristo a través del corazón de los apóstoles. O sea, nosotros podemos ver cómo es el testimonio de la conversión de estos apóstoles por la actuación en hombres dóciles del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les voy a pedir que bajemos nuestras cabezas, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Decimos, Amén. Señor, que sepamos hacer vida nuestra fe, pues la fe sin obras es una fe muerta. Que nuestras obras sean reflejo de nuestro amor a Dios, que se manifiesta a través de nosotros. Que ante los errores de nuestros días mantengamos y defendamos con valentía y respeto nuestra fe, que es el tesoro más hermoso que tenemos y que vale más que la propia vida. Señor Dios, te damos gracias por este momento que tuvimos de comunidad eclesial, de comunidad espiritual. Gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias por este ejercicio también fraternal entre todos nosotros, gente de diferentes países, gente mayoritariamente de Costa Rica. Qué lindo es reunirnos en fraternidad un día como hoy en iglesia. Gracias a Dios porque nos das, por la gracia que nos da el deseo de estar un viernes y recibir con gozo, recibir tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es alimento, igual que la Eucaristía. Entonces te pedimos que nos des tu sabiduría, que nos ayudes a la conversión, que nos ayudes a la santificación y que nos ayudes a ser dignos hijos tuyos. Que el sacramento del bautismo sea una llama que perviva y se fortalezca con nuestros actos día con día, pero sobre todo si te pedimos que cuando alguien que no nos conoce nos observe y nos vea, diga qué es lo que tiene esa persona, yo quiero también tener eso, yo quiero ser como ella, y que evidentemente lo que tendremos es a Jesucristo en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Que tengan una linda noche, hermanos y hermanas. Muchas gracias, Alvarito. Feliz noche. Amén. Gracias, Álvaro. Que Gracias, Dios te buenas acompañe. noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Alvarito. Saludos a Vivi. Chao, chao, buenas noches. Chao. Un saludo ahí. Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches. Alosito. Gracias. Gracias, Alvarito. Pura y Alosito, chao.